de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacionales, DIAN, Proceso de Selección DIAN 2667 Comisión Nacional del Servicio Civil CNESC en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en Constitución Política, en los artículos 4, 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015 y en los artículos 3, 11, 12, 21, 24, 24, del Decreto Ley 927 de 2023, YCONS y DERANDO, el artículo 125 de la Constitución Política. Establece que los empleos en los órganos estados son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes complementariamente. El artículo 130 superior dispone que habrá una Comisión Nacional Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores hecha de las que tengan carácter especial además. El artículo 209 ibidem determina que la función administrativa, fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad, en concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNESC, es un órgano de garantía del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente e independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios independencia e imparcialidad. El artículo 4 de la norma antes referida define los sistemas específicos de carrera administrativa, los cuales incluye el que rige para la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Nacionales, en adelante DIAN, regulado por el Decreto Ley 927 de 2023, como razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera en materia de ingreso, ascenso, y se encuentran consagradas en leyes diferentes. Regulan la función pública. El numeral 3 del artículo 4 de la Ley 909 de 2004 establece que la administración de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio confirmada, en general, por la Corte Constitucional en la sentencia C1230 de 2005, Escobar Gil, en la que se manifestó lo siguiente: acorde con los artículos 125 y 130 de la Carta, la interpretación que se ajusta al espíritu de dicha, según la cual, es a la Comisión Nacional del Servicio Civil a quien corresponde administrar y vigilar públicos, con excepción de aquellas carreras especiales que tengan origen constitucional. Constituye en un imperativo constitucional, que se le asigne a dicha comisión tanto la administración de la carrera general y de las carreras especiales de origen legal, estas últimas, denominadas. Acorde con lo anterior, los artículos 11.1 y 12 del Decreto Ley 927 de 2023, competencia de la CNESC, la administración y vigilancia del sistema específico de carrera de la DIAN de conformidad con el artículo 11, literales A, C, e I, de la Ley 909 de 2004, le corresponde, entre otras funciones, establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento,
y realizar de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas e instituciones de educación superior, que contrate para tal fin. El artículo 28 de esta misma ley señala que la ejecución de los procesos de selección y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa se realizará de acuerdo de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Publicidad, transparencia, especialización, órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad, instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficiencia. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 establece que, con el fin de reducir la provisionalidad de empleo público, las entidades públicas deben coordinar con la CNESC la realización selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva. Las fechas del concurso. Estas entidades deben asignar los recursos presupuestales corresponden para su financiación específicamente para la DIAN. El artículo 3 del Decreto Ley 927 de 2023 dispone que los procedimientos de ingreso, ascenso y movilidad de los empleados públicos de carrera administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se desarrollarán siguientes principios. 3.1 Alineación de los requerimientos y necesidades para la administración pública, y la implementación nacional de cualificaciones, MNC para el sector público, desde su conceptualización, estructura, gobernanza. 3.2 Mérito, igualdad, especialidad y libre concurrencia en el ingreso, ascenso y movilidad en los cargos. 3.3 Publicidad, transparencia y confiabilidad de las convocatorias y de los procedimientos de evaluación y en la identificación, evaluación y certificación de competencias laborales determinadas en el manual. Requisitos y funciones. 3.4 Especialización de la Comisión Nacional del Servicio Civil para ejecutar los procesos de selección. 3.8 La coordinación y cooperación constante entre los órganos encargados de regular, administrar, el empleo público. 3.9 La imparcialidad en la toma de decisiones relacionadas con el ingreso, condiciones de permanencia general, en todo el proceso de gestión del talento humano. El artículo 24 del referido decreto ley determina el orden para la provisión definitiva carrera administrativa de la DIAN, precisando que, si agotadas las anteriores posible la provisión del empleo deberá realizarse proceso de selección a su vez. El artículo 25 EJUSDEM señala que públicos del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de conformidad con lo dispuesto 125 de la Constitución Política, se hará por concurso público, el cual debe realizar disposiciones de los artículos 3.4, 21, 25.1, 29, parágrafo 1 del artículo 31 y artículos. El artículo 30 del Decreto Ley 927 de 2023 establece que para la provisión definitiva de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales adelantar concursos de ascenso como forma de dinamizar la movilidad. Estos procesos finalidad reconocer la capacitación, desempeño y desarrollo constante de conocimientos competencias laborales específicas en el ejercicio de la función de los empleados sistema específico de carrera administrativa de la entidad, precisando que el concurso será de ascenso cuando 30.1 la vacante o vacantes a proveer pertenezcan a la planta de personal de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en los niveles profesional, técnico, asistencial. 30.2 existan empleados públicos con derechos de carrera del Sistema Específico de Carrera Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN que cumplan y condiciones para el desempeño de los empleos que se van a convocar a concurso,
y 30.3 el número de los empleados escalafonados que cumplan con los requisitos y condiciones para los empleos que se van a convocar a concurso es igual o superior al número de empleos a proveer de cumplirse con los anteriores requisitos. Se convocará a concurso de ascenso entre el 30%, 50% de las vacantes a proveer. Las vacantes restantes se proveerán a través de concursos y en el desarrollo del concurso de ascenso se inscribe un número menor de empleados escalafonados empleo a proveer. El concurso continuará adelantándose para procurar la movilidad vertical del proceso selectivo. Los empleos públicos no provistos serán ofertados en concurso de ingreso. El artículo 31 IBIDEM señala que, para participar en los concursos o procesos de selección, el empleado de carrera de la DIAN deberá cumplir los siguientes requisitos: emoticono cara triste. 31.1 acreditar derechos de carrera en el sistema específico de carrera administrativa de la Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 31.2 reunir los requisitos y condiciones exigidos para el desempeño del empleo, según se establece. Específico de requisitos y funciones. 31.3 haber obtenido calificación bueno en la evaluación del desempeño del año inmediatamente anterior. 31.4 no existir decisión administrativa ejecutoriada que haya declarado responsable disciplinariamente al empleado público de carrera dentro de los 3 años anteriores a la convocatoria. 31.5 no existir decisión administrativa o judicial ejecutoriada que haya declarado responsable penal, empleado público de carrera dentro de los 3 años anteriores a la convocatoria. Parágrafo primero. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la oferta pública de empleos, deberá identificar aquellos que se deben proveer a través del concurso. Comisión Nacional del Servicio Civil validará la información y determinará el tipo de concurso en el que fije las reglas del proceso de selección. Parágrafo segundo. Para efectos del numeral 31.3 y para aquellos empleados que, por encontrarse administrativa, no cuenten con evaluación del desempeño en el año inmediatamente anterior, se última evaluación del desempeño siempre y cuando ésta no tenga una antigüedad superior a 4. Generales y específicas del empleado público. Cuando éstas ya han sido acreditadas previamente por periodos de prueba, se debe tener presente que la adquisición de nuevas competencias laborales constituye parte del proceso de aprendizaje y conocimiento acumulado que el empleado administrativa desarrolla en el ejercicio de las funciones. El artículo 32 de la precitada norma establece que el proceso de selección para el de los empleos públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, comprende, y, la convocatoria, 2, el reclutamiento, 3, la aplicación, las pruebas de selección, 4, la conformación de la lista de elegibles y, la vinculación, periodo de prueba, especificando en su numeral 32.1 que la convocatoria determina precisa las reglas a que ha de sujetarse el proceso de selección para el ingreso o ascenso, por lo tanto, la ley del concurso, y que en la misma, según el artículo 28 IBIDEM, ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes, de la facultad de reubicación, cuando las necesidades del servicio así lo ameriten. Reglas del proceso de selección. Se podrán establecer criterios objetivos de prelación, ubicación de los empleos con relación a la convocatoria. El artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, sustituido 3 del Decreto 770 de 2021, especifica que la misma se debe realizar, con base en los requisitos y el perfil de competencias de los empleos definidos por la entidad que, de acuerdo con el Manual Específico de Funciones y Requisitos, siendo norma concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Administración, a la el concurso, a los participantes, a su vez,
El numeral 13.4 del artículo 13 del referido Decreto Ley 927 de 2023, indica al Director General de la DIAN la función de reportar ante la Comisión Nacional del Empleo que se proveerán mediante concurso de méritos diferenciando aquellos ingresos de aquellos que se reservan para ascenso, función que, en virtud del norma, puede ser delegada en servidores de nivel directivo de la entidad. El citado cuerpo normativo define en su artículo 21 que la oferta de empleo público conjunto de cargos vacantes en forma definitiva con disponibilidad presupuestal para que deben ser provistos a través de concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional Civil. Adicionalmente, los artículos 3.8, 12 y 32.1 de esta norma, en concordancia con del Decreto 1083 de 2015, establecen el deber de la DIAN de participar con la CNESC planeación conjunta y armónica del respectivo concurso de méritos. Debiendo actualizado su manual específico de requisitos y funciones, en adelante MERF. 32.1 precitado dispone que será requisito para la expedición del acto administrativo contar previamente con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal costo del concurso, así como para amparar los nombramientos que se deriven del para el reporte de la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad, en adelante mediante acuerdo no CNESC 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019, modificado 20211000020726 del 4 de agosto de 2021, circular externa no 0011 del 24 de y circular externa no 2023 RS 143518 del 27 de octubre de 2023, dio los lineamientos, instrucciones para que las entidades públicas como la DIAN cumplieran oportunamente obligación. 2. Que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad o CNESC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de los presupuestos presupuestales previstos en la ley, subrayado fuera de texto, la circular externa no 2023 RS 143518 del 27 de octubre de 2023, resaltó el deber de coadyuvar efectiva, armónica y oportunamente en la etapa de planeación de los procesos Comisión Nacional del Servicio Civil, de manera célere y eficiente, evitando dilaciones injustificadas, instrucciones que ésta le imparta, teniendo en cuenta que es de su responsabilidad, y reportar empleos de carrera administrativa, OPEC. 2. Mantener actualizada su estructura de planta específicos de funciones y competencias laborales, MEFI. 3. Entregar los ejes temáticos, IV, de los recursos para financiar el proceso de selección. El artículo 32, numeral 32.3. del Decreto Ley 927 de 2023 determina que como mínimo 2 pruebas, una de las cuales será un examen de conocimiento o de aplicación eliminatorio, que en la convocatoria se determinará el número y clases de las pruebas, cuales tienen carácter eliminatorio o clasificatorio, y que, la valoración de estos factores a través de medios técnicos, que correspondan a criterios de objetividad e imparcialidad, observancia del principio constitucional de transparencia en el ejercicio de la función. En el mismo numeral se prevé que tendrá derecho a integrar la lista quien obtenga puntaje total aprobatorio que se establezca en la convocatoria, y complementariamente 32.4 se dispone que la lista de elegibles se conformará en estricto orden de mérito sumatoria de los puntajes ponderados obtenidos por el aspirante de las pruebas en la convocatoria. Aunado a lo anterior, el artículo 36 del mismo decreto ley señala que la lista de elegibles vigencia de un año, contado a partir de su
firmeza, y que deberá ser utilizada descendente para vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria, siempre requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes frente al nombramiento. El artículo 38 ibidem dispone que recibida la lista de elegibles y previo a efectuar el nombramiento, la Unidad Administrativa Especial Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN verificará el cumplimiento de los requisitos y calidades de quienes según lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, las normas que los modifiquen no sustituyan, y en concordancia artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995 de encontrarse que alguno de los elegibles no cumple con los requisitos, mediante acto administrativo entidad se abstendrá de efectuar el nombramiento en periodo de prueba. Contra dicho acto administrativo recurso de reposición, el cual deberá ser resuelto dentro de los dos meses siguientes a su interposición mediante las resoluciones No. 066 y 067 del 11 de abril de 2024, expedidas por establecen los requisitos mínimos exigidos, y se adopta el manual específico y funciones, para los empleos de la planta de personal de esa entidad, respectivamente. El artículo 2.2.1.5.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del decreto por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto, dispone que el presente capítulo tiene por objeto fijar los lineamientos para del estado de incumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población. Medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Resalta promocionar a los jóvenes de entre 18 y 28 años, que no cuenten con experiencia laboral, a las que puedan acceder mediante concursos de méritos. Al respecto, Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió de la prueba de valoración de antecedentes para los empleos en vacancia definitiva ofertados mediante concursos de méritos, que no requieren experiencia profesional, extensiva esta decisión, en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 a los empleos de los niveles técnico y asistencial que no requieren experiencia en su ofertados en otros procesos de selección. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 2 libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación. Estos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y por el artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, artículo 2 grados. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, en los consultorios jurídicos, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios, servicio social de TILA.
Participación en grupos de investigación debidamente certificados competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido directamente con el programa académico cursado. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del de Ciencia, Tecnología e Innovación, SMTEI, en el caso de la investigación aplicada de la formación integral del SENA. La certificación será emitida por esta institución, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces parágrafo 1 grado. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2 grados. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa título profesional. En la valoración de ella experiencia profesional requerida para un empleo público, como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de misma área del conocimiento del empleo público, parágrafo 4 grados. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá tabla de equivalencia será de 6 meses. Parágrafo. La experiencia laboral a la cual hace referencia el inciso primero del presente artículo menores de edad, siempre y cuando exista consentimiento por parte de sus padres o representantes. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, por el cual se reglamenta la dispone, adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, el cual quedará artículo 2.2.5.6.1. Objeto. El objeto de este capítulo es reglamentar la equivalencia o homologación previa al título, prevista en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, por experiencia profesional válida, procesos de inserción laboral en el sector público. Artículo 2.2.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 del Decreto Ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo, expresamente excluye las profesiones el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016,
las prácticas en servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren artículo 2.2.5.6.3 Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer, como experiencia profesional válida, el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la ley como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos de la Ley Estatutaria 270 de 1996 parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones se encuentren vigentes, subrayado fuera de texto, parágrafo 4 grados. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará laboral. El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena, reconocer de manera obligatoria profesional y o relacionada a aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes. Organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema Administrativa y sistemas específicos y especiales de origen legal, en lo que les aplique con el Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma estableció el procedimiento, para las audiencias públicas para escogencia empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, Departamento Nacional. Finalmente, el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo No. 75 de 2023, asigna a los comisionados de la CNESC, la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus anexos, modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección, suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. En aplicación de esta normativa, la CNESC, en uso de sus competencias constitucionales realizó, conjuntamente con la DIAN, la etapa de planeación para realizar el presente selección en cumplimiento de esta labor. La entidad referida registró en el SIMO la correspondiente este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y el jefe personal, o su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por antecesores. Además, para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, la DIAN
mediante 2024-re-216927 del 8 de octubre de 2024 y no 2024-re-218291 del 9 de octubre. De cantidad mínima de servidores públicos de carrera administrativa de la entidad, requisitos establecidos en el artículo 31 del Decreto Ley 927 de 2023 para participar o procesos de selección de ascenso, de conformidad con las disposiciones del artículo. Los términos señalados en la parte 2 del anexo técnico de la circular externa de la 2021, atendiendo a lo señalado en la Ley 1955 de 2019, la Directiva 01 de 2020 y la Ley. El presente proceso de selección, la entidad reportó la existencia de empleos sin requisito experiencia. Con base en esta OPE casi certificada, la Sala Plena de la CNESC, en sesión del 10, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establece en proceso de selección de que trata este acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CRISC acuerda, capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección, en las modalidades ascenso, para proveer las vacantes definitivas referidas en el artículo 9 del pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal, que se identificará como proceso de selección DIAN 2667. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección. La entidad del presente proceso de selección es la CNESC, quien, en virtud de las disposiciones la Ley 909 de 2004 y el artículo 3 del Decreto Ley 760 de 2005, podrá suscribir contratos interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas con universidades públicas e instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso comprende convocatoria y divulgación, adquisición de derechos de participación e inscripciones para el proceso de modalidad de ascenso, declaratoria de desierto, el proceso de selección de vacantes ofertadas en la modalidad de ascenso, ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad de ingreso, para las cuales se declaró desierto el proceso de selección en la modalidad de adquisición de derechos de participación e inscripciones para el proceso de modalidad de ingreso. Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos. Modalidad de este proceso de selección: aplicación de pruebas a los participantes admitidos en cualquier modalidad de selección, conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados. Selección. Artículo 4. Vinculación a la carrera en periodo de prueba. El periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben establecidas en la normativa vigente sobre la materia, en especial, lo dispuesto en artículo 23 y el numeral 32.5 del artículo 32 del Decreto Ley 927 de 2023. Asimismo, el artículo 38 del Decreto Ley 927 de 2023, establece que previo a efectuar la DIAN verificará el cumplimiento de los requisitos y calidades de quienes la conforman, dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, las normas que los modifiquen no sustituyan. Con los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, iré encontrarse que alguno de los con los requisitos, la entidad, mediante acto administrativo, se abstendrá de efectuar en periodo de prueba, acto contra el cual procede el recurso de reposición, el cual dentro de los dos meses siguientes a su interposición, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 36 del Decreto Ley, los empleados públicos que superen el periodo de prueba deberán permanecer donde se encuentra el empleo público mínimo 2 años. Lo anterior sin perjuicio que corresponde al director de reubicación de los empleos públicos en la planta global general,
de manejo de personal para atender las necesidades del servicio. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. Las normas proceso de selección son el Decreto Ley 927 de 2023, la Ley 909 de 2004 reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 770 de 2005, la Ley Decreto 1083 de 2015 en los temas no regulados por el Decreto Ley 927 de 2023, el Decreto 498 de 2020, las leyes 2039 y 2043 de 2020, 2113 y 2119 de 2021, Decreto 952 de 2021, la Ley 2214 de 2022, las resoluciones de la DIAN No 067, adopta el MERF 065 y 066, todas de 2024, y 059 de 2017, el Decreto 610 del 10 de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y las disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020, en virtud del principio de favorabilidad en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales. Artículo 6. Financiación del proceso de selección. De conformidad la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, y el artículo 150 del de 2023, las fuentes de financiación de los costos que conlleva la realización del presente selección son las siguientes: 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a este proceso de selección, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo. Así, para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 para el nivel técnico, 1. Salario mínimo diario legal vigente, 1 SMDLV. Para el nivel asistencial, un salario mínimo diario legal vigente, 1 SMDLV. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes presente acuerdo y en las fechas que la CNESC determine, las cuales oportunamente en su sitio web www.cnesc.gov.co enlace decimo 2 a cargo de la DIAN, el monto equivalente al costo total de este proceso de monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en el mismo. Parágrafo. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para presentación de las pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar de selección y las causales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso: 1. Registrarse en el SIMO. 2. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 3. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la DIAN. Condición: mantener durante todo el proceso de selección, numeral 31.1 del artículo 927 de 2023, 4. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales establecidos en el MERF vigente de la DIAN y sus normas complementarias. Se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. Artículo 31 del Decreto Ley 927 de 2023, 5. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico y / o salario. 6. Haber obtenido calificación sobresaliente en la evaluación del desempeño inmediatamente anterior a la publicación de la convocatoria del presente proceso,
Artículo 9 de la Resolución No. 59 de 2017 de la DIAN y artículo 31, numeral Ley 927 de 2023. 10. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante etapas del presente proceso de selección o que persistan al momento de posesionarse. 11. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad 1. Ser ciudadano. A. Colombiano. A. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección. Ascenso. 5. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se vigente de la DIAN y sus normas complementarias, con base en el cual se realiza de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 6. No encontrarse incurso en causales constitucionales o legales de inhabilidad, o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento. 7. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante etapas del presente proceso de selección o que persistan al momento. de 8. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes son causales de exclusión comunes a los aspirantes de la modalidad de ingreso de este proceso de selección. 1. No ser ciudadano. A. Colombiano. A. 2. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 3. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe establecidos en el MERF vigente de la DIAN, sus normas complementarias. Y 4. Conocer o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en selección. 5. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio o no haber mínimo aprobatorio general de las pruebas aplicadas. 6. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas de selección. 7. Realizar acciones para cometer o intentar cometer fraude u otras irregularidades. Proceso de selección, de conformidad con el artículo 25 del presente acuerdo. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias. Pruebas previstas en este proceso de selección. 10. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso. 11. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y sus demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso son causales adicionales de exclusión para los aspirantes al proceso de modalidad de ascenso. 1. No acreditar derechos de carrera administrativa en la DIAN o no mantener durante todo el proceso de selección. 2. No haber obtenido calificación sobresaliente en la evaluación del desempeño año inmediatamente anterior a la publicación de la convocatoria del presente selección. Artículo 9 de la Resolución No. 59 de 2017 de la DIAN y artículo del Decreto Ley 927 de 2023. Proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las disciplinarias, penales y o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales sobre los requisitos de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Parágrafo 3. En el evento en que las autoridades nacionales y o locales adopten prevenir y mitigar el contagio de enfermedades de alto riesgo para la salud, a la fecha de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para tal fin. A quienes los incumplan permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas o evaluación, reprogramación de las mismas en una fecha posterior, con lo que se entiende en proceso de selección.
Igual condición aplica para la diligencia del acceso a pruebas momento la soliciten, en los términos de los respectivos apartes del anexo del presente 4. De conformidad con el artículo 3 de la Resolución 066 de 2024, concordancia con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 47 de 1993, en los artículos del Decreto 2762 de 1991, reglamentado mediante Decreto 2171 de 2001 y en consonancia artículo 310 de la Constitución Política, para ejercer empleos de la planta global de ubicados en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés se requiere, los requisitos señalados para cada uno, acreditar la residencia en el departamento. Disposiciones de la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la isla, así como idiomas castellano e inglés. Por consiguiente, la acreditación de estos requisitos es para la posesión. Ahora bien, según las disposiciones del artículo 10 de la Constitución Política colombiana, se considera suficiente para acreditar el dominio del idioma castellano, un requisito de participación en este proceso de selección, en los términos del numeral artículo de este acuerdo con relación al dominio del idioma inglés por parte de los aspirantes. El artículo 3, Resolución 066 de 2024 de la DIAN, dispone que para aquellos empleos que exijan adicional el idioma inglés, excepto para los ubicados en la Dirección Seccional de Impuestos San Andrés, su conocimiento se demostrará mediante constancias académicas de los cursos ofrecidos por la entidad o por los diferentes centros de estudios o instituciones hayan realizado, a través de las cuales se certifique el nivel adelantado, alineado europeo de referencia para las lenguas. También se tendrán en cuenta los internacionalmente aceptados como el TOEFL, IELTS, TOEIC y Cambridge, entre fuera del texto. Por tanto, el MERF establece el nivel de inglés exigido para cada refiere a los empleos ubicados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago, se superación de examen San Andrés Crioll Oral Proficiency Test, SACOP despedida competente del archipiélago, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 y 1993, la sentencia C086 de 1994 de la Corte Constitucional, y el decreto 610 del 2022 de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia o la norma que lo modifique o sustituya. Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 2 del artículo Ley 927 de 2023, para aquellos empleados que, por encontrarse en situación cuenten con evaluación del desempeño en el año inmediatamente anterior, se tendrá evaluación del desempeño siempre y cuando ésta no tenga una antigüedad superior a años, a fin de cumplir con el requisito general de participación para el proceso modalidad de ascenso establecido en el numeral 6.